Entre las múltiples formas del budismo existe una originaria del Tíbet llamada Vajrayana, literalmente la vía del diamante. El nombre es metafóricamente riguroso, porque el diamante es la más preciosa de las piedras preciosas, pero también la más dura de todas. En este camino, el estado de iluminación solo se alcanza a través de un trabajo extraordinariamente arduo, pero cuando se logra es incomparable. Seguramente habrá entre los espectadores quien se haya inquietado al escuchar esta introducción, pues la mezcla de misticismo y teatro provoca unas inmensas ganas de salir corriendo, pese a que más de uno haya hecho fortuna con ella. Pero quiero tranquilizar a la audiencia, porque pese a la recurrente confusión, ni el budismo ni el teatro tienen nada que ver con la mística, y sí con la pura acción, con el aquí y el ahora. Pero me interesa la alegoría del diamante, porque el arte dramático es una piedra preciosa, aunque la sociedad actual esté empeñada en demostrar que se trata de una mercancía de todo a 100, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Efectivamente, los articulistas ingeniosos, los tertulianos todoterreno y, en resumen, toda esa gente que Addison DeWitt, el crítico teatral de Eva al desnudo, llamaba con ironía licenciados en arte por la Universidad de Copacabana, han resucitado la más vieja de las falacias, la idea del artista como muñequito mono al servicio de una maquinaria de producción espantosa, cuyo objetivo último y único es el de la estupidización social. El artista como traficante de sensiblerías, como icono ignorante que mide el valor de su creación en portadas de revista. La idea repugnante de que cualquiera puede ser artista de cualquier manera, dejémonos de engaños. Se pretende democrática e igualitaria cuando lo que conlleva es el populismo más obtuso, y el populismo, no lo olvidemos, es el colchón sobre el que descansan todos los totalitarismos de la historia. Pero precisamente la economía de las piedras preciosas se basa en su escasez, en su valor y en su belleza. Vender cristal de botella a precio de diamante es algo tipificado en el Código Penal y se llama estafa. La única vía aceptable para quienes se dedican al teatro es, pues, la del diamante, es decir, la vía del esfuerzo, la vía del trabajo, la vía de la excelencia, sin necesidad de místicas, pero también sin fisuras, para los profesores, para los alumnos, para los profesionales. Es en nombre de esa excelencia por lo que hoy rendimos homenaje aquí en esta escuela a Nuria Espert y a Francisco Nieva. Sendas aulas de esta escuela llevan orgullosamente sus nombres, porque lo que ellos representan es el ejemplo de los mejores. Y lo mejor no es sino aquello que, superando la dificultad, los caprichos de la moda o de lo coyuntural y la carencia de esfuerzo y de compromiso, procede a incrementar el inestimable tesoro común de la alta experiencia humana del que todos aprendemos. Nuria Espert y Francisco Nieva son la demostración de que no debemos creer a los vendedores de bisutería, porque es posible hallar el diamante construyendo una carrera personal y valiente, arriesgada, original y modélica, como lo han hecho ellos, superando arquetipos y pulverizando límites. En última instancia, nuestra deuda de gratitud y de admiración hacia ellos, hacia vosotros, Nuria, Paco, nuestra deuda de gratitud y de admiración se basa en esta lección. Vuestros nombres en nuestras aulas recordarán esa verdad fundamental, acaso la más importante de cuantas nos puedan ser reveladas en la pedagogía del arte. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a nuestros invitados. No tengo sino agradecer infinitamente haber sido invitado a esta recepción inaugural, porque esta casa es algo muy entrañable para mí. Durante muchísimos años, toda una pequeña vida, me he dedicado a enseñar en la Real Escuela de Arte Dramático y he obtenido a veces resultados magníficos. Es verdad que han salido algunos malos discípulos, pero han salido otros que verdaderamente hoy día están triunfando en el teatro.
en mi ramo no puedo menos que decir que la figurinista que ha hecho el manuscrito encontrado en Zaragoza, Rosa García Andújar, es una chica de Ciudad Real que el primer día de clase, al darles a resolver un figurín de Medea y de Jasón, me dejó absolutamente sorprendido por la teatralidad y la eficacia maravillosa, la eficacia escénica de sus trajes. Y yo dije, esta chica es maravillosa, y tan maravillosa que cuando estrenamos en el Teatro Real La vida breve, Sefirielis y la quiso llevar inmediatamente en su casa, vamos, a hacer trabajos con él. Y por cierto, lo más gracioso es que había hecho unos trajes absolutamente magníficos, pero por el estreno se hizo un traje para ella, el que estaba fatal. Hasta Cecilia se lo dijo. Y pero hija mía, ¿cómo es posible que después de haber inventado tu traje te presentes con esos trabajos? El artista es así, hay que comprenderlo. Y yo me he dado cuenta, enseñando en esta casa, los singulares que son cada uno de los discípulos. Y por eso hay que dedicarse a ellos individualmente, que esa era la cosa que a mí realmente me espantaba un poco, porque realmente la conexión entre profesor y discípulo ha de ser directa y no debe estar perdida en una treintena o cuarentena de discípulos que simplemente le oyen a uno monologar. Es otra cosa, se trata de otra cosa, la enseñanza es otra cosa, y muy difícil. Bueno, eso me picó en la enseñanza y me hice profesor un poco a la fuerza, porque realmente lo que uno ha sabido aprovechar de aquí y de allá se tiene que transmitir, y lo he hecho con mucho gusto, y lo hubiera seguido haciendo si no fuera porque la edad no me lo permite, pero siempre me acordaré de vosotros y de esta casa y de estas aulas. Muchísimas gracias. Yo, en cambio, no he sido nunca profesora, no he dado nunca clases, solo algunas masterclass así perdidas por el mundo. He usado todo mi tiempo en darme clases a mí misma, en tratar de ir perfeccionando ese instrumento que soy yo para ponerlo al servicio de los textos y de los directores. Si algo queda de tantas cientos de miles de funciones, será algo a veces contradictorio entre dos espectadores que hayan visto la misma representación. Sí puede quedar una vida de trabajo dedicada con mucha pasión al arte teatral. Puede quedar las espaldas fuertes con que he aguantado la durísima vida elegida, y el cariño y el respeto que os tengo y el deseo profundo de que el teatro os elija como me eligió a mí. A los que les ocurra eso tendrán la vida más intensa, profesional que imaginarse pueda, con momentos de una exaltación absolutamente que te levanta del suelo y dolor profundo ante los errores que se magnifican
dentro de la cabeza y el corazón del verdadero artista. Así que os deseo muchísima suerte, me siento muy, muy halagada, muy complacida. Creo que seguiré trabajando mucho todavía, tengo muchas ganas y todo en la vida, todo delante de mí. Parece que si no se cae un avión voy a seguir trabajando mucho y me equivocaré todavía muchísimas veces. Pero acordaos de las cosas que me han salido bien y que os las ofrezco de todo corazón. A continuación, subirá al escenario nuestro querido colega y amigo, el profesor Ignacio Mestoy, para dar la lección magistral. Ignacio, cuando quieras. Bueno, la verdad es que la lección magistral ya está dada desde la mesa, pero cumpliremos el protocolo. Se llama esta intervención ¿Cuándo empieza el futuro?, con interrogaciones, a propósito de la señorita Julia de Strindberg. Homenajeados mi muy querida Nuria Esper, admirado Francisco Nieva, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Ignacio García May, director de la RESAD, amigas y amigos. Leí hace muchos años, en uno de los libros dedicados por Antoine de Saint-Exupéry a su experiencia como pionero de la aviación, unas palabras que desde entonces se quedaron grabadas en mi memoria y que se me han ido apareciendo sin yo quererlo, cuando mi ánimo o el ánimo de los que estaban cerca de mí, por cualquier circunstancia, desfallecía. Reflexionaba el escritor recordando sus arriesgadas vivencias como piloto de aquellos primeros cacharros voladores, diciendo lo que se había repetido a sí mismo para darse ánimos ante incontables situaciones arriesgadas. Decía así: alguna vez te asediarán las tormentas, la bruma, la nieve. Piensa entonces en todos los que han superado eso antes que tú y dite simplemente: lo que otros han logrado siempre se puede lograr. En este comienzo del siglo XXI nos encontramos en una encrucijada arriesgada, muy arriesgada para el teatro. Arthur Miller, gran decano del arte dramático, ha comentado ante la precariedad en la que vive el arte dramático en su país, en Estados Unidos, que es bien cierto que allí hay más escenarios que nunca, que hay más locales que nunca, más espectáculos que nunca, más espectadores que nunca. Pero lo que va a contemplar ese público poco tiene que ver con aquel arte que nació en Grecia hace 2500 años. Tenemos teatros, pero no hay teatro, dice Miller. Tenemos teatros, pero no hay teatro. Una afirmación que, vista desde fuera de Broadway o desde fuera de nuestra cartelera, ayuna las más de las veces de nuestros autores vivos, estaríamos dispuestos a rubricar, aunque con ciertos matices. Tenemos teatros. Sí, en el Estado español, en los últimos 20 años se han rehabilitado un centenar de teatros regidos en este momento por los que el sufrido Guillermo Heras llama mandarines de la programación. 100 teatros que dan cabida entre sus paredes a casi todo, desde conciertos de música clásica hasta juegos florales poéticos, menos al teatro vivo de este país de países que pisa esos parnasos en contadas ocasiones. Sí, también tenemos teatros en Madrid,
menos de los que deberíamos tener, pero los tenemos. Y en buena parte de ellos la tendencia empresarial es hacia la franquicia, por ahora de musicales o en no pocas ocasiones de obras dramáticas, también de directores. Mañana hasta de actores, el teatro de la franquicia. Dice la doctrina económica que las franquicias, así las de Benetton o McDonald's, por ejemplo, son una buena solución para los empresarios que, no teniendo demasiadas ideas, a veces ninguna, y poseyendo un cierto capital, a veces tampoco, no quieren complicarse la vida y se acogen a la protección organizativa de esas multinacionales. Este parece el caso de algunos de nuestros empresarios de Paredes o de Local. Dice el manual, una buena solución para los empresarios que no tengan demasiadas ideas. Con una gran parte de nuestros locales ocupados por el teatro de la franquicia, muchas de las producciones que se realizan en España fuera de esa vocación, aunque logren presentarse con éxito en las pujantes autonomías, no llegan a subir a los escenarios mayoritarios de Madrid, unos escenarios que antes se llamaban teatros de verso y ahora pura y simplemente teatros comerciales. Pero no nos dejemos asustar por los nombres. Esos teatros mayoritarios, de versos o comerciales, son los que tenemos que conquistar. Esos teatros son los templos de los que hay que echar a los mercaderes, con arte, con el arte del teatro. Soportamos tormentas, brumas, vientos, sí, en nuestro vuelo teatral cotidiano, que no son nuevos en la historia del teatro, siempre en crisis, siempre luchando por sobrevivir. Lo que otros han logrado siempre se puede alcanzar. Aristófanes, padre de la comedia, nos dio cuenta de la primera crisis del teatro, lo sabemos. Años después de la desaparición de Esquilo, al poco de morir primero Eurípides y luego Sófocles, Aristófanes escribe Las ranas, obra en la que el dios del teatro, Dionisos, tiene que descender a Ares en busca de alguno de los trágicos porque ha llegado la crisis al teatro de Atenas. No hay autores y si hay que ir a buscarlos al infierno, se va. Con el tiempo, en el helenismo luego llegó Menandro, como a Roma más tarde de Cartago llegaría Terencio y después hasta hoy, hasta Miller. Hay teatros pero no hay teatro, dice Miller. Sí, ya hemos visto que hay teatros, pero no hay teatro, no hay autores, se quiere decir, como al morir Sófocles no había trágicos y no hay actores y no hay escenógrafos, no hay directores. Entiendo a Miller y lo que quiere decir, pero me niego a aceptar su afirmación. Sí hay teatro, aquí sí hay teatro, solo que no lo vemos hecho carne. Es ese teatro bajo la arena, el teatro que pocas veces llega a los teatros de verso, que aflora en algunos de los insuficientes teatros públicos y que está en las salas alternativas, que se imagina en las mentes de los estudiantes del teatro. Todos lo debemos ser. Estudiantes de esta RESAD, de otras escuelas y de otros centros y laboratorios teatrales. Ese es el teatro bajo la arena del que hablaba Federico y que hemos tenido oportunidad de recordar hace unos días en un acto excepcional al ponerse la primera piedra de un teatro aquí en Madrid, del que se llamará Teatro del Canal. La primera piedra de un nuevo teatro, sí, gracias a la acción de un Pericles con nombre de mujer. Qué necesarios son los Pericles, aunque el neoliberalismo no los acepte o los acepte a su manera. La primera piedra de un teatro público. Todos los teatros deberían ser públicos. En ese singular acto se recordó a Federico: hay que destruir el teatro o vivir en el teatro. Destruir el teatro, quemar los museos. A veces dan ganas. Le ocurrió al gran pintor francés Courbet cuando la Commune. Él era un miliciano fervoroso. Quiso el destino que le tocase hacer guardia junto al Museo del Louvre, lo que aprovechó para lanzar su puño y sus invectivas contra el arte degenerado que el museo tenía dentro, gritando que había que quemar todas aquellas pinturas y esculturas infectas junto con el mismo edificio. Una noche se mostró tan convincente que sus oyentes, enarbolando antorchas, se mostraron dispuestos a pasar a la acción. En ese momento Courbet tuvo que echar mano de sus artes, que eran muchas, para convertirse de pirómano en bombero.
fuese como fuesen aquellas obras, eran arte, a pesar de todo. Hay que destruir el teatro, vivir en el teatro, dijo Federico, brindando por ese teatro bajo la arena. Federico no llegó a destruir el teatro, nosotros tampoco. Amamos ese templo y lo que significa, aunque no amemos a los mercaderes que lo han conquistado. Hoy, seamos lúcidos, vivimos en el teatro bajo la arena. De tarde en tarde salimos al exterior cuando a la palabra poética del autor le da alas el arte de un actor, el arte de un director. En esas ocasiones el teatro es pretexto para que la palabra se haga carne y habite entre nosotros, para que se produzca el hecho teatral, nuestro último fin. Y tenemos ejemplos cerca. Hemos sentido resucitar en nuestra contemporaneidad a la yerma de Federico por el arte de Nuria Sper, o La casa de Bernarda Alba, interpretada por Glenda Jackson, dirigida también por Nuria, en aquella noche inolvidable londinense. Esa misma Nuria, diosa de nuestro Olimpo, a la que también hemos visto entre las piedras romanas de Mérida subirse sobre la palabra de Séneca y hacer de Medea el rayo devastador que ni Eurípides pudo imaginar. Hemos visto asimismo revivir la palabra mítica de Pelo de Tormenta, la palabra mítica de Francisco Nieva, un maestro de esta casa, a la que dio alas el director Juan Carlos Pérez de la Fuente, un exalumno de esta casa, en una inolvidable celebración mágica con todo el rito de la España telúrica en sus entrañas, o aquella carroza de plomo candente, o en el todavía más que candente manuscrito encontrado en Zaragoza. A veces sí, ese teatro bajo la arena se deja ver. Teatro bajo la arena, que es teatro comprometido con el ser humano, con el individuo, con la sociedad al tiempo. No es el teatro de espectáculo y entretenimiento, teatro de parque temático, colofón ilustrado de negocios de las 1001 ifemas o de bodorrios de echar la casa por la ventana. Teatro bajo la arena que, para decir fuera de la catacumba en la que crece, que sigue vivo y coleando, muchas veces habrá de disfrazarse de lagarterana. Que no nos asuste el travestismo. Dionisos, la divinidad teatral, nos enseñó a hacerlo sin pudor. Bertolt Brecht nos lo recomendó constantemente, pues el hombre no deja de ser nunca lobo para el hombre. Y si queremos seguir siendo pacíficos corderos y no lobos, es obligado guardarse de la voracidad de las fieras. Por eso no importa que Galileo manche su imagen ante los fundamentalistas del purismo con sus fingidos sometimientos a la Inquisición romana, si al final sus discorsi van a iluminar la sinrazón de sus verdugos. En una ocasión en que, con motivo del estreno de una de mis obras, visité Caracas, me sorprendió y me divirtió por su polisemia una pintura que resplandecía no lejos de la Casa del Libertador, en pleno centro de la capital venezolana. La pintada decía: la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Lejos de la bella paradoja que la pintada del pícaro puede encerrar para nosotros, la afirmación es una máxima digna de ser seguida, y sobre todo en el teatro. La inteligencia, el lobo brechtiano, siempre nos persigue en el teatro y en la vida, pero nosotros tenemos que ser más rápidos. Quiero en esta lección inaugural traer una de las enseñanzas más lúcidas a este respecto, que no dejo de llevar cada año hasta mis alumnos, planteada por uno de los autores más arriesgados del teatro universal, August Strindberg. Podría traer a mi querido maestro, don Antonio Buero Vallejo, y su defensa del posibilismo en la detonación. Pero voy a seguir el consejo que dio el dictador Franco a un periodista, Rodrigo Rollo, que le fue con la copla de que los del Opus de entonces le hacían la vida imposible en el periódico falangista que dirigía. El general, sin cortarse lo más mínimo, le contestó al periodista algo que los estudiosos del franquismo todavía analizan con asombro. Por favor,
señor Rollo, haga como yo, no se meta en política. Así que no hablaré de Buero y desastre, así que hablaré de Strindberg. A pesar de las notas que el propio Strindberg dio en el prólogo de la señorita Julia, está por verse un montaje de la pieza que aproveche los pretextos que hay en el texto para llevar a cabo el hecho teatral soñado por el autor sueco. En ese prólogo nos habla Strindberg de una serie de claves, entre las que quiero citar aquí solo tres, en 3 párrafos que leeré a continuación. En el primer párrafo que he escogido, Strindberg dice con relación a la señorita Julia: mi obra dura aproximadamente 6/4 de hora. Y si uno puede escuchar una conferencia, un sermón o un debate parlamentario de la misma o mayor duración, supongo que no será demasiado fatigoso ver una representación teatral durante 1h30. Lope de Vega hablaba de la cólera del español sentado, no se templa si no la representan en 2 horas hasta el juicio final desde el Génesis. Uno pensaba que los suecos tendrían más aguante que los españoles, pero al parecer no. En el segundo párrafo que quiero comentar, Strindberg habla de la forma que utiliza en la señorita Julia, diciendo que es de su exclusiva propiedad, y quizá tenga, al cambiar las leyes del gusto, la posibilidad de ser una obra de su tiempo. Subrayo, cuando cambien las leyes del gusto, tal vez tenga la señorita Julia la posibilidad de ser una obra de su tiempo. Qué misterioso se nos muestra Strindberg. Y tercer párrafo. Mi aspiración, dejó escrito Strindberg, es llegar a conseguir más adelante un público tan bien educado que pueda asistir a un espectáculo teatral en un acto que dure toda la tarde. La señorita Julia, toda una tarde. Y añadirá, sea como fuere, para proporcionar descanso al público y a los actores, sin permitir a los espectadores abandonar la ilusión, he utilizado 3 procedimientos artísticos: el monólogo, la pantomima y el ballet. Son recursos dramáticos, quiere decir, y dice Strindberg, utilizados originalmente en la tragedia griega, con la diferencia que la monodia se ha transformado en monólogo y el coro en ballet. Dejando a un lado el monólogo y el ballet, me fijaré aquí en la propuesta que Strindberg hace para la pantomima en su pretexto de la señorita Julia. Es casi al comienzo de la obra. Recuerdo, Juan, el criado, ha llevado al señor, al conde, a tomar el tren, camino de una fiesta con toda la familia en la noche de San Juan. En el granero de la finca, los criados, por su parte, ya han comenzado a celebrar el festejo. Juan, tras dejar al conde en la estación, al reclamo de la música, se ha acercado al granero y allí encuentra a la señorita Julia, que ha preferido quedarse en casa a irse con su padre. Nada más aparecer Juan, ella le ha sacado a bailar. ¡Qué manera de bailar! Está loca desde que hace 2 semanas le ha dejado el novio. Juan, después de este baile, abandonando el granero, ha ido a la cocina de la casa, donde la cocinera, Cristina, su novieta, le sirve la cena y le compromete para, una vez que acabe su trabajo, baile con ella. Es el instante en el que aparece la señorita Julia, que busca a Juan. Le da con su pañuelo en la cara. ¡Qué bien huele! Violetas, dice él, coqueto. Insolente. ¿También entiende de perfumes? Le contesta ella, provocativa. Y, olvidando el rango y los títulos, Julia se lleva a Juan para seguir bailando, para seguir la noche, no sin antes pedírselo prestado a Cristina. Y dice el autor en la acotación, Juan le ofrece el brazo a la señorita y la lleva hacia la salida. Para ese momento, Strindberg establece una pantomima y la propone de la siguiente forma. Se representa como si la actriz estuviera realmente sola en el teatro. Cuando haga falta, dará la espalda al público. No mirará al salón. No se da ninguna prisa, como si no tuviese miedo de que el público se impacientase. Cristina sola, música de violines en la lejanía, una polca.
Cristina tararea la música mientras quita el plato que Juan ha dejado en la mesa. Lo friega, lo seca y lo pone en un armario. Luego se quita el delantal, saca un espejito de un cajón y lo apoya contra el tarro de las lilas que hay sobre la mesa. Enciende una vela y calienta en su llama unas tenacillas con las que se hace un bucle en la frente. Después va a la puerta y se pone a escuchar. Vuelve a la mesa, encuentra el pañuelo que se olvidó la señorita. Lo coge y lo huele. Luego lo extiende bien, como pensando en otras cosas. Lo estira, lo alisa y lo dobla en 4. Etcétera. Etcétera. Dice Strindberg en el final de su larga y sugerente anotación. Etcétera. Anotémoslo bien. Y a continuación, en el texto, Juan entra en escena solo y no tardará en entrar Julia tras el hombre, como tampoco tardará mucho en dormirse en una silla junto al fogón la pobre Cristina. La gran cuestión que plantea la pantomima de Cristina, propuesta por Strindberg, es la que también establece para la obra en su conjunto. ¿En qué tiempo se desarrolla? Y ahí está el quiz no solo de la señorita Julia, sino del teatro con el que sueña Strindberg. El autor sabe de sobra que en una representación obvia de la señorita Julia, su tiempo será de 6/4 de hora, la soportable duración de una conferencia, un sermón o un debate parlamentario. Nos lo ha dicho, como también ha dicho que la forma que ha dado a la señorita Julia es de su exclusiva propiedad y que cuando cambien las leyes del gusto tal vez tenga la posibilidad de ser una obra de su tiempo. ¿Qué cambio auspicia Strindberg? Tener un público tan bien educado que pueda asistir a un espectáculo teatral en un acto que dure toda una tarde, sin permitir a los espectadores abandonar la ilusión. Una ilusión mantenida con aquellos 3 procedimientos dramáticos entre los que se encontraba nuestra pantomima. Lo que en definitiva plantea Strindberg para la señorita Julia, para que la señorita Julia sea una obra de su tiempo, es que dure no aquellos 6/4 de hora, sino toda una tarde. ¿Qué habrá de hacer Cristina en esa pantomima con aquel etcétera sugeridor de la prolongación de una acción e incluso de la realización de otras muchas acciones en su espera de la noche de San Juan, en la que al cabo termina durmiéndose en la cocina? ¿Qué habrá de hacer Cristina en esa pantomima en la que la actriz no se tiene que dar ninguna prisa, como si no tuviese miedo de que el público se impacientase, según anota Strindberg, y que reiteradamente hemos visto resolverse esa escena con el vértigo de un videoclip? ¿Qué ha de hacer Cristina? Ha de hacer eso que pide Strindberg: pantomima, gesto, arte. Un arte que en el teatro no solo se encuentra en la palabra en acción, sino en los silencios, sean de 3 segundos o de 1 hora, ¿por qué no? Teatro que está en el movimiento, en cualquier tiempo o espacio, y teatro que está sobre todo en la relación con todos los sentidos con los que es externo al personaje y con lo que es interno en la lejanía. Una polca que ejecutan los violines, en su propio ser, el tarareo de esa polca, ahí, en el plato que ha dejado vacío Juan, allí, el armario donde ella guardará ese plato, una vez fregado y secado, el delantal en su cintura y colgado de aquella percha, el cajón, el espejo, las lilas, las tenacillas, el bucle, su frente, el pañuelo de la señorita, que coge, huele, extiende, estira, alisa, dobla. Silencios, movimientos, percepciones. Paralingüística, cinésica y proxémica que indicará Umberto Eco como signos determinantes del hecho escénico, del teatro. ¿Qué ha de hacer Cristina? Cristina lo que tiene que hacer es teatro. Esa escena que las más de las veces se resuelve con el vértigo de un videoclip en 1 minuto o poco más, en esa representación obvia de 6/4 de hora, podría dilatarse hasta donde la capacidad creativa del dramaturgista, del escenógrafo, del director, del coreógrafo y sobre todo de la actriz pueda alcanzar. No hasta donde el texto del autor constriñe, como cicateramente muchos de mis colegas dramaturgos exigen en sus propuestas,
sino hasta donde el pretexto concebido por el autor pueda proyectar a todos los que participan en el hecho teatral y fundamentalmente a los actrices, actores. Sí, a los actrices, actores, porque en el propio hecho teatral, lejos del imperio del autor cicatero, del escenógrafo pompier o del director dictador, la actriz, el actor, debe ser el gran creador. El texto, incluso un montaje, no deja de ser un acordeón sin abrir. Es cuando se abre ese acordeón, cuando se abre y se cierra una y otra vez, cuando suena. ¿Hasta dónde nos puede llevar la pantomima de Strindberg? En el lejano 1888 planteaba a Strindberg ese teatro de toda una tarde. No de todo un día, como las jornadas de las grandes Dionisias atenienses, solo de toda una tarde. El dramaturgo sueco, conocedor de su tiempo, no era tan ambicioso, y Strindberg sabía que aún así lo que pedía era un imposible. En ese 1888 Strindberg es consciente de las limitaciones que su contemporaneidad le impone, y así afirma que no tiene muchas esperanzas en lograr sus pretensiones. Pero no abandona la lucha. Desde el realismo más lúcido y entre esas resistencias de su contemporaneidad nos dice: nada pues de revoluciones, sino simplemente ligeros cambios. Él, Strindberg, el más revolucionario de todos los autores de su siglo, pide simplemente ligeros cambios para conseguir su fin. ¿Tú también posibilista, Strindberg? Sí. En el teatro caemos en el posibilismo del que el texto llegue a ser hecho escénico, en el posibilismo de que el texto dramático llegue a cuantos más mejor, en el posibilismo del imprescindible extremo. ¿Tú también, Strindberg? Como el Galileo brechtiano, negando y renegando sus investigaciones para seguir investigando. Se me viene a las mientes ahora la historia, muy frívola o no tanto, de un conde francés en la corte de Eugenia de Montijo. Una de las más bellas damas de la emperatriz tenía a gala el haber pasado por su colchón a todos los caballeros ilustres de la corte. A todos menos a nuestro conde. Pero una mañana la emperatriz recibe el recado de que esa noche, al fin, el conde ha caído. Cuando pocos después Eugenio de Montijo se encuentra con el conde, no puede reprimirse y le dice: ¿vos también, conde? A lo que el interfecto contesta muy decoroso: yo, señora, por no singularizarme. Nada, pues, de revoluciones, dice Strindberg, por no singularizarse. Desde 1868 a hoy se han ido produciendo en el teatro sin cesar muchos de los ligeros cambios soñados por Strindberg al imaginar la señorita Julia. Muchos quedan por hacerse o se han llevado a cabo en circunstancias y ámbitos excepcionales, cuando no marginales. Cuesta dar un paso adelante en el teatro, siendo a veces los retrocesos de kilómetros. Se está celebrando en Berlín el 25 aniversario de uno de los teatros más importantes del mundo, la Schaubühne, templo de Peter Stein, con una maquinaria escénica ejemplar, que se olvida del teatro a la italiana y hace del escenario y la platea un espacio único que puede disponerse en la forma que mejor convenga al hecho teatral. Ya se ha dicho que en el Estado español se han rehabilitado 100 teatros en 20 años. Habría que decir, en vez de rehabilitado, restaurado, porque ha sido una restauración. La restauración del teatro del siglo XIX. Una restauración en la que lo primero que se ha cuidado las más de las veces han sido los bronces dorados y los terciopelos rojos. Algunos lo advertimos y clamamos cuando se anunció el propósito en el lejano comienzo de los 80. No nos obliguéis a hacer teatro del XIX en el siglo XXI. ¿Por qué los autores tenemos que seguir escribiendo para el teatro a la italiana? ¿Por qué nuestros directores tienen que verse obligados a montar por necesidades de distribución a la italiana? ¿Por qué los actores? Teatro a la italiana, teatro en 2 dimensiones,
teatro del siglo XIX en el siglo XXI, solo ligeros cambios en la evolución del teatro, decía Strindberg. A veces no solo no se evoluciona con pequeños cambios, sino que se involuciona con grandes saltos atrás. En aquel 1888 Strindberg pensaba que cuando cambiasen las leyes del gusto podría darse su teatro soñado. Pero ¿cuándo se podría producir ese cambio? ¿Cuándo empezaría ese futuro para el teatro? ¿Cuándo empezaría ese futuro para las mujeres y los hombres del teatro? ¿Cuándo empieza el futuro del teatro? ¿Cuándo empieza el futuro? Son preguntas que como Sísifo nos hacemos cada mañana cuando vemos que la piedra que hemos subido unos metros hacia la montaña el día anterior está otra vez donde ayer comenzó nuestro trabajo. En esa circunstancia es necesario el compromiso. Nuestro compromiso con el teatro. Un compromiso con el teatro que se da también, como decíamos, del teatro bajo la arena lorquiano, compromiso con el ser humano, con el individuo y con la sociedad. Y hoy más que nunca, algo que no es fácil, el universo de la comunicación, en el que hace tan solo 50 años el teatro tenía un papel sobresaliente, ha ampliado su horizonte de manera impensable hasta para las generaciones que hemos vivido esa realidad día a día, intuyendo que el trabajoso deslizarse de la civilización se estaba convirtiendo en una espectacular y terrorífica montaña rusa de la mano de la nueva economía. Cuando Marshall McLuhan, el profeta de la globalización, padre del concepto aldea global, muere en 1980, los ordenadores apenas acaban de asentarse en la vida cotidiana de nuestra civilización occidental y la red no dejaba de ser un instrumento del operativo militar de los Estados Unidos. Es en 1992, ayer, cuando el vicepresidente Al Gore, hijo de un afamado constructor de carreteras, da vía libre a la construcción de las denominadas por él, como no, autopistas de la información, algo que McLuhan apenas llegó a intuir. Cabe anotar, entre paréntesis a este respecto y en esta casa, que cuando se formaliza la LOCSE, que da lugar a la actual configuración curricular de los estudios de arte dramático en España en octubre del 90, Internet era una desconocida. Cierre de paréntesis. Desde entonces, 1992, la red va cambiando a pasos agigantados, segundo a segundo, nuestras vidas. Nos vamos convirtiendo lentamente en navegantes del ciberespacio. ¿Qué papel le corresponde al teatro en esa galaxia Marconi que para McLuhan, gran conocedor del drama isabelino y devoto, además, tenía que ver con lo audiotáctil cercano al teatro, más que con lo visual de la agonizante galaxia de Gutenberg, la del libro? El comunicólogo canadiense no era pesimista, yo tampoco lo soy. En la nueva galaxia Marconi se iba a volver a la comunicación oral, cosa que está ocurriendo sin prisas pero sin pausas. La fusión de la red y la televisión, cada vez más intensa, con la irrupción de la banda ancha, lo está propiciando a pasos agigantados. ¿Dónde queda el teatro en ese mundo interconectado por la red y en el que los medios, como el periódico diario, han pasado a ser focos de resistencia cultural? Un hombre de teatro, Arthur Miller, otra vez Arthur Miller, en su reciente visita a España mostraba su preocupación por la más clara consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías. Me preocupan los nuevos hábitos de contar historias que han surgido por la inmediatez de la televisión y el vídeo. Cada vez es más difícil contar una gran historia. Todo se reduce a breves telegramas. Si todo queda miniaturizado en píldoras, se pierde la capacidad de tratar grandes temas, cuestiones complejas. No se puede contar todo a través de las imágenes, y lo que finalmente está ocurriendo, dice Miller, es que la gente pierde cada vez más la concentración para abordar
desarrollos más sofisticados. Hablamos de Gran Hermano, Operación Triunfo, el Club de la Comedia, 5hombres.com, Te quiero, eres perfecto, se quieren. Creo que no es necesario. El medio es el mensaje, profetizó también McLuhan. Los medios están conformando una manera de recepción diferente a la que ha pervivido durante 500 años a través del libro. Ante este panorama, los que hemos nacido en la galaxia Gutenberg, en el pasado, pensaremos que las nuevas tecnologías no podrán con el libro, como piensa el propio Miller. No puedo imaginarme leyendo una novela de 1000 páginas en Internet. Siempre lo haré sentado en un buen sillón, dice Arthur Miller. Pero otra cosa es lo que pueden estar pensando los jóvenes de la que se ha denominado generación de la red. Los nacidos, los que habéis nacido a partir de 1980. ¿Leer una novela de 1000 páginas en una silla de Ikea? Redecora tu vida, dice el eslogan de este macroarte de mobiliario internacional, multinacional. Me parece que la vida nos la están redecorando, rediseñando. Y no es eso lo peor. Esta sociedad de la información se está convirtiendo, poco a poco, en sociedad del entretenimiento. Preguntando hace unos días, aquí en Madrid, Andrew Lloyd Webber, autor de la última gran franquicia instalada en España, El fantasma de la ópera, sobre los efectos del 11 de septiembre en el teatro, en su teatro, vino a decir que obras de cierto compromiso, como él considera su Evita, eran inimaginables que se pudieran presentar ahora en los escenarios, por el rechazo del público. Sí, sociedad del entretenimiento, los teatros convertidos en parques temáticos. Al comenzar a hablar de compromiso, nos han asaltado las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que han forjado la sociedad de la información y que nos están conduciendo a la sociedad del entretenimiento, en la que no solo la omnipresente televisión analógica o digital, sino el cine y hasta los escenarios, sobre todo en el teatro franquiciado, se ponen al servicio de la globalización. Y en esa televisión, en ese cine, en esos escenarios, o tras ellos, están nuestras mujeres y nuestros hombres de teatro. Ya no pocos profesionales, hombres y mujeres, que han salido de esta escuela. En esta circunstancia, ¿qué hacer? Es la gran pregunta. ¿Respuestas? Las hay. Las hay. En primer lugar, hemos de ser conscientes de la realidad que vivimos o nos vive. El hombre no puede ser una marioneta de la técnica que él mismo ha sido capaz de crear. Ante esa realidad hemos de querer ser protagonistas de la historia. Una historia que continúa. No se ha dado el fin de la historia. Una historia que continúa. No podemos resignarnos en esa historia a ser sus marionetas. Y no podemos tampoco quedarnos en el pasado. Hemos de vivir el presente. No podemos perder el tren de las nuevas tecnologías. Y debemos estudiar esa realidad. Entre paréntesis, mucho más en centros como este, aunque su actual configuración curricular naciese antes de liberalizarse la red. Se cierra el paréntesis. Estudiar las posibilidades que Internet puede brindar a un teatro que en la modernidad solo pudo ser auxiliar del celuloide, auxiliar del cine y del vídeo, pero que en la instantaneidad de la web TV puede ser protagonista. Sé que a muchos esta posición os escandaliza. También a algunos personajes de Lope, en Fuenteovejuna, o era a él mismo, un siglo después de la aparición del tipo móvil, le escandalizaba el libro. ¿Qué más hacer? En segundo lugar, siendo conscientes de la realidad en la que vivimos,
resistirnos a ser devorados por los medios. En la arrolladora globalización, dentro de la globalización inexorable, pugnar por lo que se ha llamado la glocalización. La localización, la afirmación de la mujer y el hombre como seres libres, iguales, solidarios, en nuestro propio entorno, frente al teatro global de la franquicia, el entretenimiento y el parque temático, el teatro local, de diversión orteliana, de reflexión, de autor, considerando autor en el teatro no solo al dramaturgo, hemos de repetirlo, sino al director, al escenógrafo, al actor, frente al mimetismo superficial impuesto por la cada vez más poderosa y tecnificada industria de Hollywood, el rito del teatro, la liturgia del teatro, la ceremonia del teatro, donde el espectador, como en Grecia, como en los autos sacramentales, como en el teatro de Brecht, sea un activo copartícipe del hecho teatral. He mencionado antes, y no a humo de pajas, La yerma de Lorca, que Núria Espert protagonizó con Víctor García y Fabián Puigvert, y la puesta en escena de Pelo de tormenta de Paco Nieva, que realizó Juan Carlos Pérez de la Fuente. Lo he hecho porque estos montajes son un modelo en esta posmodernidad que nos invade. El teatro es tiempo ritual, sobre todo, y nuestro tiempo teatral es ritual, sobre todo. ¿Qué más hacer? En tercer lugar, sabiendo primero dónde estamos y luego cuál debe ser nuestro teatro, como Strindberg, como Brecht, sabiendo que el hombre es lobo para el hombre, y hoy con más virulencia que nunca, aunque también de forma más sutil, hemos de reconocer que la labor es muy ardua, como lo ha sido siempre, y que solo ligeros cambios propiciarán que mañana cambien las leyes del gusto para aquella representación de toda una tarde. Pero siempre alerta, porque los tentáculos del poder o nuestro irrefrenable conservadurismo no solo intentarán que no tengan lugar nuestros ligeros cambios, sino que no se produzca ningún cambio, ni grande ni pequeño, o que simplemente avancemos hacia atrás. El poder y el arte. Los diferentes poderes y el arte, unos más cercanos, otros más lejanos. Hay que volver la vista sobre la acción de los gobiernos norteamericanos a través de la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la denominada Guerra Fría Cultural, que fue capaz de imponer en Occidente el expresionismo abstracto de Pollock, Motherwell o Rothko, de la mano de la UCIA, el IC, el MoMA o Peggy Guggenheim. Por supuesto, se trataba de poner en cuestión y derrotar el realismo socialista. Se pretendió y se consiguió la despolitización de la clase intelectual y, consecuentemente, del arte. El expresionismo abstracto como final de la historia del arte, se ha dicho. Sin duda que en ciertos ámbitos lo han conseguido. Artistas, marchantes, coleccionistas, galerías, museos de Occidente, de España, siguen en ese discurso. Por supuesto que el KGB alentó en su zona de influencia el realismo socialista. No hace mucho planteé la cuestión al director de uno de los museos más destacados de Madrid, además de informado, crítico y ensayista. La CIA se inventó el expresionismo abstracto, según últimas revelaciones, y su contestación fue: no me sorprende y no me escandalizo. Las revelaciones del otro bloque serían más terroríficas. Entre Pollock y Gerasimov, pintor oficial de la URSS, prefiero a Pollock y a la CIA frente al KGB. Me contestó. He de decir que me conmueve entrar en la sala principal de la Tate Modern de Londres, dedicada íntegramente a Rothko, una especie de capilla sixtina del arte contemporáneo.
pero me emociona mucho más y me dice más sobre el hombre de hoy que en la nueva Galería Nacional de Berlín, esa joya de Mies van der Rohe, director de la Bauhaus, en las salas dedicadas a los expresionistas alemanes, tras la caída del muro, los maestros de la nueva objetividad, Otto Dix y Georg Grosch, estén junto a los neoexpresionistas de la Alemania del Este de los años 80 y 90, su más perfecta y fascinante continuación, alguno incluso homenajeando a Peter Weiss. También, entre paréntesis y sin datos al respecto, me resulta embarazoso entrar a considerar la conexión de estas acciones de la Guerra Fría artística en los terrenos del arte dramático, por lo que al occidente se refiere, o en los del arte en general en la órbita hispana. Pero sí quiero decir que no nos debemos dejar fascinar por onanismos artísticos y que estemos alerta ante sus trampas, abstracciones, oscuridades, sustracciones. Cierre de paréntesis. Me he permitido realizar esta digresión para, hablando del compromiso, recordar que la historia formal del arte, la historia formal del teatro, desde Grecia a hoy, de Pericles a Truman, McCarthy o Bush, pasando por nuestro conde duque de Olivares, desde luego, es una historia incompleta. La historia formal del arte es una historia incompleta. Y lo que en una época cercana se realizó desde los diferentes poderes, hoy sin duda se realiza con los mismos y más sutiles procedimientos. Recordemos la pintada de Caracas y apliquémonosla. La inteligencia nos persigue, pero nosotros debemos ser más rápidos. Siento que algunos de los oyentes de esta lección, espero que no demasiados, se encuentran en estos momentos un tanto desorientados por el rumbo de mis elucubraciones sobre el presente del teatro. A este respecto del rumbo que tomamos en la vida, me fascina lo que dijo tras llegar al Polo Sur, después de intentar inútilmente durante años llegar al Polo Norte, el admirable explorador noruego Roald Amundsen. Dijo, desde pequeño no he tenido otra idea, otra obsesión, otro sueño que llegar al Polo Norte. Y aquí estoy, en el Polo Sur. Yo también, aquí estoy, en el Polo Sur, pronunciando esta lección por encargo de mi admirado y querido director, mi amigo y gran autor Ignacio García May, cuando tal vez tenía que estar acabando de retocar el final de una nueva comedia. Escribo comedias, además de terribles tragedias, para no singularizarme. Y a veces me las premian. Una comedia que va a dirigir mi no menos admirado y querido Francisco Vidal, que debe estar por ahí, con discípulo y amigo desde aquellos tiempos, hace ahora 35 años, Paco, del Teatro Estudio de Madrid, el TEM, de Maruja Pérez, Miguel Narros, Ricardo Domènech, Alberto González Vergel, William Leighton. Maestros a quien tanto debo, a quien tanto se debe en esta casa. O sea, que aquí estoy, en el Polo Sur. Bueno, y la pregunta de la lección magistral. ¿Cuándo empieza el futuro? Amigas, amigos, nos guste o no nos guste, hemos de reconocer un hecho. El Titanic ya ha partido.
pero debemos tener una ventaja con relación a los pasajeros reales del gran transatlántico. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Frente a toda superchería, afirmémonos en nuestro teatro, en el arte del hombre frente al hombre. No atendamos a los cantos de sirena, atémonos si es preciso al palo mayor, sin taparnos los oídos y los ojos, conviene estar atentos y despiertos. Subamos a la lona de yerma con Nuria, Víctor y Fabián. Hagamos salir a la plaza pequeña de nuestro pueblo el mal Rodrigo de Paco Nieva. No hagamos caso de la muerte del personaje. En el teatro no se puede morir el personaje. No claudiquemos, seamos fuertes, no huyamos. Comprometámonos con nuestra contemporaneidad. Que nuestro arte se abra como un acordeón y que suene fuerte, no 6 cuartos de hora, sino toda una tarde, para todos, sin endogamias, pero también sin singularizarnos demasiado. Que eso podrá ser nuestra salvación. Y claro, alguna vez nos asediarán las tormentas, la bruma, la nieve. Pensemos entonces en todos los que han superado todo eso antes que nosotros y digámonos simplemente: lo que otros han logrado siempre se puede lograr. Os ofrecería un bis, pero no lo tengo preparado. Gracias. Después de estas sabias, experimentadas y humanas palabras de nuestro gran profesor, amigo, dramaturgo, ser humano, gran ser humano, voy a decir las palabras del final, las que manda el protocolo. Yo también simplemente fui alumno de esta escuela y me gustaría seguir siendo siempre discípulo, sobre todo después de escuchar, de ver, de sentir y de tocar a estos maestros que aquí tenemos esta tarde. Queda inaugurado el curso 2002-2003. Mucha suerte y arriba el ánimo, venga.